En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas y muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 1 al 8. Para aquellos que continúan con sus Biblias, página 1479. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras enormes y qué construcción. Jesús le respondió: ¿Ves esa gran construcción? De todo eso no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y después, estando sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado. Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que ya están por cumplirse todas estas cosas? Entonces Jesús comenzó a decirles: Tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: Yo soy, y engañarán a mucha gente. No se alarmen cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras. Es necesario que esto ocurra, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá terremotos y hambre. Este será el comienzo de los dolores del parto. Esta es la palabra inspirada por Dios. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos la lectura de Marcos y bueno, por suerte aquí, el leccionario no ha hecho algún tijeretazo, nos permite alguna lectura un poquito más continua y levantando también, no siempre dan las posibilidades, pero bueno, así como en la semana van entrando mensajes, había entrado alguna pregunta que voy a intentar engancharla ahora con el texto también, que era el tema del domingo pasado cuando Jesús hace esta crítica durísima a los escribas en el templo, ¿no? Claro, entonces, bueno, intentando al menos acercarnos a una pregunta que hubo en la semana y que agradezco, claro, si nosotros miramos el párrafo anterior, que está el tema del mandamiento principal, los títulos en la Biblia en realidad no son parte del texto, ¿no? Pero bueno, ayudan a encontrar cosas. Justamente ahí está la intervención de un escriba, en este relato de Marcos, por lo menos, que no es un tema de prueba a Jesús, sino un tema de afirmaciones en que lo que Jesús, que ha traído esos dos versos y los ha unido: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, como el gran mandamiento. Este escriba afirma eso. Y entonces ahí Jesús dice, debería haberme puesto los lentes o traer la lupa: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Ahí estamos en el versículo 30. Ay, ¿por qué ponen los números tan chiquitos? 34. Justo ahí en el 12 todavía. Ahora hemos entrado al 13. Esto creo que estaba buena la pregunta porque es: todos los escribas, signo de pregunta. Bueno, Marcos, al menos en el relato que nos construye, coloca a este. Entonces uno puede decir, este Jesús lo ha puesto como el que está cerca del reino de Dios. Bueno, lo mismo pasa con los discípulos, lo mismo pasa con otros. Es decir, no es por la calidad de discípulo, escriba, fariseo o lo que sea, la lejanía o la cercanía, sino cómo se produce este vínculo, cómo se produce la relación. Después uno dirá, en el tiempo aparece esta idea de que no es
quién lo dice, sino lo que se dice, lo importante, ¿no? Esas argumentaciones, decir, bueno, no es ad hominem o ad mujerem, qué sé yo, hoy en día, sino no es quién lo dice, sino qué es lo que se dice, o qué es lo que se hace, y no quién. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Aquí empieza a jugar algo. Acá, y hoy, bueno, uno mira nuestros países, mira el mundo, y depende quién dice la cosa, lo dicen los buenos, entre comillas, o lo dicen los malos, y entonces parece que lo que entre comillas dicen los buenos siempre está bien y lo que entre comillas dicen los malos siempre está mal. Cuando justamente lo que este relato evangélico, el Evangelio, trata de despegarse de eso y despegarse de los modelos jerárquicos. Es decir, no porque lo diga el rey está bien, no porque lo diga, entre comillas, para irnos un poco a la reforma, ¿no? No que lo diga el campesino, está automáticamente bien. Y aquí es donde tenemos que navegar en estas dificultades sobre justamente cómo se construyen estas cuestiones éticas y cómo después funcionamos. Es decir, ¿hay algún elemento externo o es simplemente quien ocupa el lugar del poder? Claro, si el poder está puesto en función del propio poder, porque ahora vamos a ir al templo con eso, estamos en problemas. El patriarcado y todos estos temas, claro. Ahora, si miramos, por ejemplo, para ir a un lugar, Lutero y su visión de la autoridad como servicio, y entonces, entre comillas, en un modelo tal vez ahí del final del medioevo, comienzo ahí del tiempo del Renacimiento, Lutero más del medioevo, decís, bueno, pero donde las estructuras deben estar en función del bienestar de la comunidad, de las personas, bueno, empieza a despegarse de esta idea de que el rey tiene razón porque es rey y está puesto ahí por los dioses. O sea, esto lo vamos a encontrar en la predicación de Jesús. Claro, si eso no la predicación de la iglesia después, bueno, eso sería un tema para justamente conversar y debatir un poco. Porque ahora nos vamos a el tema del templo. Y el templo tenemos que también despegarnos un poco, tal vez, de miradas de nuestra escuelita dominical y de cosas, decir, bueno, porque también hemos aprendido o nos han enseñado, y está bien en alguna época, pero después uno tiene que ser un poquitito crítico y tomar un poquito de distancia y volver a leer, de esta cuestión de, bueno, escribas malos. Claro, si hemos mirado con esa pregunta de la semana que agradezco y lo traigo, bueno, claro, sí, ser escriba no garantiza ser ni bueno ni malo. Los del templo es el problema con Jesús, no el otro. Entonces, ahí uno no puede meter, como diríamos así en esta cosa más coloquial, no se puede meter todo en la misma bolsa. Es decir, alrededor del poder, bueno, también están las mafias, ¿no? Y bueno, ahí eso se concentra. Pero se concentra en cualquier lado. Y ahí esta cuestión de la tradición del protestantismo, pero que también la encontramos en lo cristiano en general, con distintas, por ahí, lecturas, pero que está este tema de lo que, y ahora, bueno, hay que navegar con cuidado con algunas palabras, el tema del pecado. Y uno puede decir, bueno, hay distintas formas de leerlo, hay distintas formas de interpretar, y hay que mirar dentro de qué sistema estamos, porque ahí está el problema, agarrar cosas sueltas y tratar de acomodarlas, y entonces hay una mezcolanza de sistemas que justamente hay en el sistema donde se genera el sentido. Y el problema es cuando pisoteamos la generación de sentido. No accedemos a el sentido último de las cosas, pero sí podemos encontrar en lo profundo del texto, de los relatos, cómo se construye sentido. No es lo mismo que el sentido último, porque va cambiando según las épocas y el contexto, el sentido que le damos. Porque el último sentido para la fe cristiana siempre
arranca y culmina en Dios a quien tenemos acceso por Jesucristo. Y así nuestro texto de hoy. El texto que vamos a encontrar en Lucas, en Mateo y que también en Marcos sobre la destrucción del templo. Y aquí vamos a tratar de despegarnos un poco de cuestiones históricas, porque la tendencia a veces es ir ahí y, como venía diciendo, en 2000 años de cristianismo también uno ha ido incorporando esto de no, templo malo, ¿m? Como algo unido. Bueno, no necesariamente. Los usos y después, bueno, uno dice, claro, si no está, a lo mejor no hay posibilidades, pero si uno conecta esto con el tema del pecado, el templo cumplía, cumple, porque ahí hay que ver si el templo histórico es una cosa y el templo como concepto sigue estando tan presente como siempre. Instaladísimo en el cristianismo también. Como aquello, y vamos a usarlo de esta manera, que de alguna manera regula la relación entre Dios y los seres humanos. Sistema sacrificial del templo tiene que ver con eso, traído, por supuesto, a través de, o sea, otros textos anteriores y todo, que muchas veces uno se pregunta si esos textos son tan históricos o simplemente están ahí para justificar aquello que se hace, ¿no? Porque después tenemos aquellos que andan, aquellos y aquellos que andan escarbando, buscando en la historia y encuentran ahí alguna cosita y con eso se construyen todo su aparato de pensamiento. Decía el profesor croato, bucean en un pantano, encuentran un yuyo y creen que tienen toda la historia de la botánica. Dice, bueno, sí, es más o menos así. Ahora, ¿qué pasa con el tema del templo como modelo? Y ahora vamos a tratar por eso de desprendernos del 29 de agosto del año 70, cuando Tito marcha contra Jerusalén y destruye el templo, y las discusiones sobre el texto, bueno, era Marcos se escribió antes o después de esto. Bueno, claro, ahí vamos a tener, para aquellos que les gusta bucear en pantanos, que la redacción de Marcos que tenemos hoy es una redacción. En la época, esto de un autor y que eso era fijo y que había derechos de autor no existía. Entonces, las escuelas alrededor de escribas, de alguna manera, porque estos también escriben, por lo tanto, también son escribas. San Pablo, de alguna manera, la tecnología juega en esto, el salto tecnológico que implica la escritura más sencilla, donde también se puede escribir sobre materiales que no eran tan complicados como tener que escribir en arcilla y hornearla, ¿no? Porque hay que tener por lo menos arcilla y un hornito. Es decir, bueno, la tecnología permitió esto. La tecnología le permitió justamente propagarse de una manera particular a lo que llamamos la tradición protestante, porque sí supo utilizar la tecnología y la imprenta, cosa que los otros, que eran más atados al pasado y no querían soltar nada, no lo hicieron. Querían seguir escribiendo con la pluma y el tintero. Bueno, lo mismo les va a pasar ahora a los que no quieren de alguna manera incorporar el concepto de la inteligencia artificial y todo lo que es la tecnología. Van a quedar en la pluma y el tintero y la gente los olvidará en el tiempo. Ahora, la pregunta es cómo hoy en día estas cosas conectan, donde siguen estando los símbolos de siempre, y ahí es donde la persona que interpreta, el que interpreta, tiene que ser cuidadoso de mantenerse en la estructura profunda para no hacer cualquier chanchada con los textos bíblicos, cosa que uno suele escuchar, y al mismo tiempo poder leerlo en el día presente y tal vez con alguna perspectiva de mirada. Es decir, finalmente, aunque mucho de lo que es profeta tiene que ver con el pasado, bueno, justamente la profundidad de las estructuras, como se repiten, ahí hay material para buscar tranquilos y tranquilas. ¿Qué pasa con el templo? Modelo que dentro de la tradición cristiana, para simplificarlo al mango esto, es decir, hay un reemplazo.
El templo como mediación, como espacio de regulación de la relación entre las personas y Dios, deja de ser el templo y pasa a ser Jesucristo. Y es más, la idea de templo, inclusive uno lo encuentra, hay un antiguo himno dinamarqués bellísimo en el culto cristiano, 131 en el culto cristiano. Una estrofa dice: somos de Dios el templo ya de piedras vivas fundado, donde la gracia bautismal por fe nos hace sus hijos e hijas, podemos agregar hoy en día. Esto. Eh, dos solo dos o tres estén, unánimes en el amén, dignas estar con su gracia. Bueno, la ventaja de estos himnos antiguos es que tenían teología en serio y no cosas que uno va encontrando por el camino. Decía el pastor Calvo, esos himnos llorones del siglo XIX que lo único que aportan son problemas. Es decir, eso decía Pastor Calvo. Bueno, los del siglo XIX y los del XX, buah, buah, hay de todo, hay de todo. Pero la vieja himnología era muy cuidadosa con sus contenidos. Las traducciones a veces, bueno, por ahí, ¿no? Interesante que en un Freud de Lutero, que en la traducción que nosotros y nosotras tenemos dice que Cristo viene a salvar al condenado, pero la forma original de Lutero dice viene a salvar al pobre. Bueno, también los traductores después lo acomodaron a su gusto. Y nosotros leemos el texto canónico. Más o menos una traducción, más o menos, porque leemos el texto griego y después hay otro que dice, no, pero el Mateo arameo, bueno, si alguien todavía no lo encontraron, o la fuente Q, la cual, bueno, es una teoría, está bien, sirve, pero no es normativo. Esa es la diferencia. Uno casa el texto griego y de la Biblia y bueno, va a encontrar todas las variantes. Pues uno ve que no es tanto, ¿no? Y algunas son tan chiquititas que no representan gran cosas. Algunas otras por ahí sí, pero la generalidad no. El templo como sistema de mediación donde el sistema de los sacrificios regulan la relación con Dios. ¿Cómo encontrar un Dios de misericordia en medio de una situación de aplacamiento sacrificial? Esta también es la pregunta de la Reforma y es la pregunta del cristianismo. Es decir, bueno, ¿cómo se de alguna manera entiende, interpreta, piensa la cuestión del amor de Dios y la ira de Dios? ¿Cómo se regula esto? En Lutero lo van a encontrar todas sus explicaciones en el catecismo arrancan, debemos temer y amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Para qué? Y viene la explicación. El templo juega este rol de mediación y, por supuesto, como toda construcción humana, porque ahí está la cuestión, si el templo es una construcción divina o es una construcción humana. Ese es el problema de esto. Y el texto bíblico no tiene dudas en decir que los templos fueron construidos. Sí, puede aparecer que Dios da indicaciones. Bueno, sí, Jesús también da un montón de indicaciones y nos las pasamos por donde no da el sol, ¿no? No nos importa nada excepto que nos beneficie en lo personal. Después, si nos critica o beneficia a los demás, bueno, depende. O sea, somos muy selectivos y selectivas en estas cosas. Es decir, bueno, si me beneficia a mí está bien, Jesús tiene razón. Si no me beneficia, bueno, eso seguro que no lo escribió Jesús, lo agregó algún otro, decimos. Y lo acomodamos un poco a nuestro propio gusto. ¿Cómo llegar a la estructura profunda entonces? El anuncio de la destrucción en este texto que hemos leído aparece después de la ofrenda de la viuda, por eso lo conectamos con el domingo pasado. Las dos monedas de la viuda son lo que certifica el final de un modelo y la presencia de otro, que no es un modelo, entre comillas, totalmente nuevo, sino tal vez un reencuentro, porque dentro de la tradición de Israel también existía el modelo de las sinagogas, que era el encuentro semanal
sabático, alrededor de la palabra, y el sistema de sacrificios del templo, donde había que ir y pagar las culpas de alguna manera, con todo un sistema que estaba pensado también para que aquellos que no tenían acceso al dinero de poder llevar algo caro, también recuerden que el sacrificio después del nacimiento de Jesús, que llevan al templo María y José, son 2 palomitas, que es lo que la ley decía, bueno, ¿qué hace el pobre? También puede acceder al sistema, porque lleva 2 palomitas y eso hay que aceptarlo. Después, bueno, después viene el negocio de qué palomas están garantidas o cuáles no, es la misma discusión del siglo XVI sobre las indulgencias, ¿no? En ese Lutero temprano del 1517, que todavía no es una elaboración de la teología más profunda. Es decir, esta cuestión de la mediación. Ahora, si nosotros vamos a lo paulino, y algunos decir, bueno, pero eso lo escribió San Pablo y los evangelios, sí, sí, lo escribió San Pablo, pero probablemente es lo más antiguo que tenemos. Por ejemplo, vamos a encontrar ahí muchas cosas, pero la centralidad de Jesucristo es como el núcleo que organiza todo lo demás. Lo vamos a encontrar en los otros evangelistas, lo vamos a encontrar en las otras cartas. Esta centralidad donde la persona de Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el centro de toda mediación entre Dios y los seres humanos. Entonces, bueno, nos vamos, por supuesto, a una teología de la total gracia de Dios, donde, y aquí empieza a entrar a jugar un poco esto, no está controlado por el poder. O sea, los administradores del templo, históricos, los saduceos, o los administradores del templo de todas las épocas, no tienen el control sobre la gracia de Dios. Es una relación que Dios establece a través de Jesucristo, que está bien, tiene algunos encuadres. En la tradición luterana, la iglesia juega un rol importante, pero no la iglesia institución, que se parece mucho más al templo, donde la iglesia institución, como en todas las épocas, sujeta al pecado, tiende a construir mafias. La nuestra también, ¿no? Es decir, uno ve, bueno, las mafias pastorales y todas esas cosas. ¿Quién entra y quién no entra? ¿A quién se lo deja entrar y a quién se lo castiga? Esa es la mafia. Es el templo de Jerusalén. De eso no queda piedra sobre piedra. En algún momento, úfate. Lo que queda es la relación con Jesucristo, porque esto, ¿cómo viene? Bueno, la fe nace por el oír. Llega a los oídos a través de la prédica y llega a los corazones a través de una acción del Espíritu Santo. Ahí el templo no puede meter la cuchara. Ni el pastor, ni la pastora, ni la institución, ni nadie. Es una obra de Dios. Y esto es importante, porque entonces, como no hay intervención por las, entre comillas, buenas obras, caso clásico del protestantismo, la fe sin las obras de la ley, decimos, claro, y nos olvidamos que eso tiene que ver justamente con la relación con Dios. Entonces, cuando la ley dice también hay que amar al prójimo, o dice, no, no, eso no va porque son obras. No, eso sí hay que hacerlo, porque no tiene que ver con la relación con Dios, tiene que ver como una respuesta a la relación con Dios. Entonces, eso sí. Entonces hemos desacomodado la cosa. Decimos, bueno, Jesús es ahora el nuevo templo. Nosotros y nosotras somos de ese templo las piedras vivas. Sí, el problema es que más que piedras vivas somos piedras muertas, porque mantenemos el modelo anterior. No logramos separarnos de esto. Bueno, si no logramos separarnos de esto, por supuesto, siempre vivimos la tensión de ser pecadores y al mismo tiempo justificadas y justificados. Esa tensión la vivimos siempre. Pero bueno, el vivir la tensión no justifica que simplemente digamos, bueno, entonces, ¿qué más da? Vamos a aprovecharnos del templo, porque de eso no queda piedra
sobre piedra. Entonces de nosotros y nosotras tampoco quedará piedra sobre piedra. ¿Dónde está la gracia de Dios entonces? Bueno, donde la palabra es compartida, donde inclusive celebrativamente, ¿no? Tenemos espacio de palabra y donde aquello que era sacrificial del templo, de los lugares sagrados, donde hay un lugar que es más sagrado que otro, los templos, las iglesias. Tenemos un poco esta idea de que la iglesia como edificio ahora, ¿no? Es un lugar sagrado. Bueno, si tiene un uso particular, está bien, pero no es, y ahí está el problema, no es más sagrado que otro, porque todos los lugares son sagrados porque son parte de la creación de alguna manera. O sea, lo sagrado está en todo, si es que lo podemos ver. Y para verlo se puede ver únicamente a través del regalo gratuito de la gracia, a través de los ojos de la fe. No porque el lugar tenga un cartel que dice, este lugar es más sagrado que por ahí afuera. Y finalmente, el uso que le damos tanto a los lugares como a la vida o las cosas es lo que determina finalmente cómo funciona lo bueno y lo malo en todo esto. Es decir, Poner en práctica los dones del Espíritu Santo. trasladar eso a lo cotidiano. Esa es la tarea. ¿Qué debemos hacer? La otra pregunta que aparece. Bueno, trasladar eso que se nos da a la vida de todos los días y no mezclar. Entonces, bueno, recibimos y eso lo llevamos. Ahora, cuando aparecen los y las administradores de lo sagrado, los que tienen la manija de la puerta y del otro lado, ahí no hay manija, uno empieza a decir, estamos en problemas, porque no tenemos un sistema donde la jerarquía, el que está arriba, decide. Hay gente que se cree obispo, obispa, en el sentido, no de justamente velar por el bienestar, sino que acaban a hacer lo que yo digo. Bueno, de eso no queda piedra sobre piedra, será eliminado, gracias al cielo. Entre medio molesta un poco y genera dolores de cabeza. Sí, bueno, también el texto de hoy dice que hay un montón de problemas por los que hay que pasar y que no son evitables, por lo visto. Pero finalmente de Dios el reino queda. ¿Qué cantamos en ese viejo himno de la Reforma? Es decir, que bueno, que finalmente todo perece, pero de Dios el reino queda. El texto alemán es más osado todavía. De Dios, el reino de Dios es nuestro, dice el texto alemán Lutero. Nosotros lo tenemos así como más diluido para decir, bueno, en la versión en castellano. A veces las cosas son interesantes comparar los textos. Entonces, el modelo de los sacrificios ha quedado sustituido por un modelo de la dádiva, el Dios que se da totalmente. Posiblemente donde más esté en nuestras tradiciones es en la Santa Cena, en la Eucaristía, como quieran llamarlo, la comunión, donde Jesús promete que al hacer esto en su memoria estará presente su cuerpo y en la copa del el nuevo pacto de su sangre, para ajustarnos bien a la tradición luterana más ortodoxa, cerrada y que no deja lugar para nada. Bueno, es eso. Un texto interesantísimo de Hermann Sasse, Esto es mi cuerpo, This is my body, creo que no está en castellano lamentablemente, pero vale la pena. Dice, bueno, eso es lo que ha prometido Jesús. Eso lo levanta la cristiandad en general. El cristianismo tiene esto de distintas maneras, distintos modelos, pero ahí está. ¿Qué reemplaza entonces? Ahora, claro, bueno, ¿qué es lo que hace que esto ocurra? ¿Es la magia sacerdotal? ¿Es, bueno, volvemos al modelo del templo, aquel que el texto por lo menos pone en jaque? ¿O lo miramos como aquello que está donde somos simples administradoras y administradores de algo que se ha encomendado para que llegue a todo el mundo? O sea, poner esos dones
en práctica, decía William recién, ¿no? Esto de cómo se traslada a lo cotidiano. Bueno, hay tareas para hacer. Sí, claro. Probablemente si las hace todo el mundo sin un poco de orden, esto puede convertirse en un caos que ya de por sí lo es, pero sería un poco más. A veces uno se pregunta si puede ser más. Probablemente sí. Pero donde justamente la función está en promoverlo, no en administrarlo como si fuese un poder propio, de que llegue, de que circule, de que se participe, de que transforme, de que genere. A veces, bueno, ocurre y a veces no. Y bueno, oscilamos en esta tensión constante de ser pecadores y justificados, absolutamente pecadores, absolutamente justificados y justificadas simultáneamente. Así ocurre en todos los ámbitos, también en los cuerpos pastorales. Pero sería para otro domingo. Sí, tomar en cuenta que el sistema sacrificial ha sido para el cristianismo reemplazado por la persona de Jesucristo, Dios mismo que muere por nuestros pecados y resucita para nuestra justificación. En esta tensión donde participamos de palabra, participamos de sacramento, y esto nos hace participar también de manera transformadora para el bien común, para que aquella mesa grande llegue a todos y a todas y a nadie le falte. Porque es justamente el problema del templo, es que pese a que está para administrar, siempre administra para aquellos y aquellas que están en la administración en primer lugar, ¿no? El que parte y reparte se queda con, etcétera, etcétera, la mejor parte, ¿no? Era así el dicho. Bueno, justamente esto lo que hace es abrir, porque no está atado a lugares sagrados. No son estas piedras, no son esos ladrillos, no es este lugar y otro no, sino todo lugar donde circula palabra, donde circula evento de sacramento. Posibilidades de la presencia de Dios en nuestro mundo, que los seres humanos no podemos agarrar y administrar como se nos antoje. Cuando lo hacemos, nos convertimos en el templo que será destruido. Nosotros y nosotras también. Cuando permitimos que la gracia de Dios, con su Santo Espíritu, sople, y ese Espíritu que sopla sea quien lleva la palabra a los corazones, donde nace la fe y donde hay comunidad verdadera, congregación, iglesia, la palabra que quieran usar, sinagoga, la que más les guste, bueno, cuando eso circula, ahí hay esperanza de transformación. Amén. Canto un nuevo canto en la tierra de todo el que ama y espera, Señor, por ver tu reconstrucción. Hablo en la nueva lengua del pueblo, palabras que tienen gusto, Señor, palabras del corazón, que Cristo vino y murió, no solamente vivió, aquí se vino a quedar, conmigo quiere marchar, marchar, conmigo quiere marchar. Vivo una vida que es diferente, que quiere ver a mi gente, Señor, amarte y ser como tú. Quiero cambiar la cara del mundo y darle amor más profundo, Señor, el que se acostumbra a dar, que Cristo vino y murió, no solamente vivió, y aquí se vino a quedar, conmigo quiere marchar, marchar, conmigo quiere marchar.